Buenos días. Buenos días, caballero. Usted que es como la segunda vez que me lo encuentro. ¿Sí se acuerda de mí? No. Una vez que nos encontramos en... Gracias. Una vez que nos encontramos ¿Dónde? en el Juan Pablo II, ¿se acuerda? Usted estaba ahí con un muchacho. Ah, sí, ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda de mí? Parece que sí. Sí. ¿Se acuerda que hablamos mucho, demasiado, y usted me pidió al último número de teléfono? La verdad que la memoria mía casi no me... No. No. Bueno, mire, en la mañana hoy, pues, venimos un grupo de personas. Somos testigos de Jehová. Ah, ya. Ahora sí se acordó o no se acordó. Que hablemos Pues yo ya mucho hablaba tanto con... un tema muy grande. Bueno, mire, este grupo de personas, pues, estamos entablando conversaciones con todos los amos de casa. Y, bueno, el propósito de nosotros es que este libro, que es muy antiguo, habla de la fundación del mundo y de lo que va a ser el futuro. Ya. Entonces, ese libro es como un rompecabezas. Hay que cuadrarlo porque por temas, para que uno vaya encajando, ¿no? Y en qué uno le puede servir. Le voy a leer un texto en 2 Timoteo 3:16, un texto muy mencionado y conocido. Dice: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para disciplinar en justicia. Al principio dice: toda escritura es inspirada de Dios. Si es inspirada de Dios, bueno, viene por décadas de muchos hombres que se utilizaron en aquel tiempo. Utilizó 40 hombres y en diferentes épocas se escribieron. Entonces esos libros, papiros, se recuperaron y se escribió este libro, que es más práctico para nosotros. ¿Ve? Pero lo más importante, a través de ese libro, el contenido dice que es provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para disciplinar. Entonces fíjese que nos ayuda a nosotros como humanos a ver qué podemos corregir, porque los pensamientos de nosotros son pensamientos muy distintos a los que el Creador tiene para nosotros. Entonces, de esa manera podemos vernos dónde estamos fallando y poder corregir. ¿Qué tal le parece? Pues bueno, la idea está buena, pero entonces, yo se me pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de un testigo? El objetivo. Ah, muy bien. Esa pregunta mismo me la hizo usted. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Aquí Oye, pero qué memoria la suya. Sí, yo miro a personas así, me he encontrado con personas así, ¿no? Sí. No así, porque yo hablo con una persona. Es más, tengo los trabajadores y como yo vivo cambiando, me llaman. Sí, claro, ¿Sí? lógico. ¿Y este man quién es? No sé, pero... Mire que a veces cuando uno habla con una persona, Sí. muestra interés en esa persona, en cómo uno puede ayudarlo, cómo puede aconsejarlo mediante la Biblia, y ese interés hace que uno se acuerde de esa persona. Entonces, Sí. por eso mi compañero, al hablar con usted... Uy, Sí, claro. porque he hablado con muchísimas personas Sí, así. claro, lógico. Una memoria, ¿qué Sí. come usted o qué toma? ¿Ah? Muy bueno. Sí, algo que como sí se lo voy a decir. ¿Qué come? Lo mío es espiritual. Primero que todo en la mañana, ¿no? Ese es el cafecito. Leo un texto y la cuestión que siempre mantenemos, que llamamos el texto diario. Entonces de ahí nos vamos y entonces investigamos a través de la información donde nos manda y eso. Entonces eso va ayudando a que la memoria se agilice. Entonces la memoria se va corrigiendo, porque es que el ser humano después de los 45, en especial los hombres, ya la memoria empieza a desfallecer. ¿Por qué? Porque las células ya no se autorrenovan. Y en el caso de las mujeres a los 35. Entonces esa es una secuencia que a medida que pasa el tiempo, los años, entonces ya las canas, las arrugas y eso empiezan a aparecer. Bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos así? Porque... ¿Me va a decir? Precisamente, precisamente nosotros como seres humanos nos regimos por lo que Jesucristo nos enseña, ¿cierto? Mateo capítulo 28, versículo 19, note lo que dijo Jesús. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Note la clave, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y hablar con las personas y enseñarles lo que Él nos dejó. Por ejemplo, Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. El único que puede solucionar los problemas de la actualidad. Las buenas del reino de Dios. Las buenas nuevas. ¿Qué significa? Muy buena la pregunta. No, pero significa. Buenas nuevas, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Noticias de qué? Por ejemplo, la Biblia habla de lo que pasará. Buenas nuevas es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Exactamente. Buenas Sí, noticias. es el Evangelio. Exacto. Entonces, ahí fue cuando se le apareció a los discípulos, el Señor Jesucristo a los discípulos, después que resucitó. ¿Es? Precisamente Sí, ahí en los versículos 20, anteriores. 28, 18, 19, 6, cuando le apareció Sí. por primera vez. ¿Sí? Entonces ahí fue que un mandato, un cumplimiento. Un mandato, porque mire, más arriba en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les dijo a los discípulos diciéndole, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Ahora dijo, vayan, como yo tengo autoridad, mi Padre me la dio, vayan de aldea en aldea predicando y enseñando el Evangelio o las buenas noticias del reino de Dios. Entre ellas, ¿qué? Por ejemplo, cuando Jesús vino aquí en la tierra, enseñó de que muy pronto el gobierno de Dios acabará con la situación que vivimos hoy en día. Él levantó muertos, curó enfermos, alimentó a personas, lo que los seres humanos o gobiernos humanos no pueden hacer. Por eso Él le enseñó en la oración del Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino. Ese reino que Él predicaba constantemente. Sí. ¿En dónde cumplió ese mandato? De Mateo 28, 19. 28, 19 y 20, cuando Jesús encomendó a los 12 apóstoles, Sí. los mandó de dos en dos. Por eso precisamente en obediencia a ese mandato, vamos de dos a sus dos, de casa en casa. Sí, pero ¿en dónde cumplió ese mandato? Porque eso fue mandato, un cumplimiento. Un mandato. Bueno, ¿en dónde cumplió ese mandato? Usted pone a leer de los evangelios para adelante, incluso hasta el apóstol Pablo, siguió cumpliendo ese mandato. Después de los apóstoles, lo siguió cumpliendo. Iba a las naciones, incluso hasta murió preso. Sí, pero que haya registrado un registro que los discípulos hayan convertido a las personas y la hayan bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto bíblico que confirme eso. ¿Tú no te acuerdas? No, no me acuerdo ahorita. Sí, hay un pero- texto. Sí, hay un texto, pero no me Pero acuerdo porque ahorita. esto fue mandato, ¿no? Sí, porque, sí, claro. porque de ahí se le apareció por primera vez, después se le apareció por segunda vez en Marcos 16, del 15 adelante, del 14 adelante, hasta el 18. Volvió, se le apareció en Lucas 24 Incluso mire que y, esto... y le siguió explicándole. Son las tres partes donde el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos. Sí, se le apareció a los discípulos. Nótese que lo que dice en el Lucas 24, 47. Mire que esto... Si quiere leerlo Sí. para que llegamos para ir Ajá. de acuerdo Pero al tema de antes, la antes, pregunta. antes de pues, leer ese texto, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos, Jesús todavía no había, había muerto ni nada por el estilo. Fue... Sí, ahí sí. No, mira el versículo anterior. Ahí fue cuando se le apareció. Esa es la gran comisión. No, mira, precisamente el texto dice lo siguiente. Sin embargo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús le había ordenado. Jesús... No, pero si quieres saber que fue que resucitó y le está hablando, tiene que leer todo el capítulo, sí. donde dice que Él se le apareció. O sea, resucitó después que Él, o sea, había muerto, resucitó. Después que resucitó, se le apareció a los discípulos. sí, ese fue... Pero ahí, y si usted lee todo el capítulo, usted dice por primera vez se le apareció, le dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Volvió, se le apareció en Marcos, ¿sí? En Marcos 16, donde dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, si fuere bautizado, este será salvo, ¿cierto? Volvió, se le apareció en Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabe usted, que se predicase en su nombre? Tiene tres puntos ahí, tres fases. En su nombre,
el arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Sí? Fue cuando se le apareció a ellos los discípulos, esas tres partes. Por eso dijo, ¿quién fue? Tomás o Felipe, le dijo, si yo no me tiro los dedos en la llaga, ¿sí? No le metía los dedos en las manos y en los clavos y en los costados, no creería. Entonces por eso se le apareció, Tomás, venga, métame los dedos acá. Sí, le mostró las manos y le mostró el costado. Eso es, entonces, ¿qué le dijo él? Señor mi Dios, dijo, porque vistes, creíste, bienaventurados los que no creyeron. Entonces, Lucas 24, 47 es importantísimo. Si quiere, léalo. Sí, claro. Porque es un mandato del Señor Jesucristo, ¿no? No es de hombres, es del Señor Jesucristo. Sí, a eso sí uno no puede seguir. 24, 47. 24, 47 dice: y sobre la base de su nombre se predicarán el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase. Y el siguiente dice, y vosotros sois y ustedes testigos. Han de ser testigos de estas cosas. Todas esas cosas. Entonces, mire, nótese que se predicase en su nombre. ¿Me puede explicar usted dos? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Me puede explicar ese punto ahí? Por ejemplo, cuando Jesús dijo en su nombre, cuando los discípulos expulsaban demonios y hacían curaciones, expulsaban en el nombre de Jesús. Incluso un demonio. Sí, pero ahí no está diciendo que estaban echando... Para explicarle, para explicarle ese punto. En una ocasión un demonio, uno de los fariseos iba a expulsar un demonio y el demonio le dijo: yo conozco a Jesús y a Pedro que ustedes predican, pero ustedes no los conozco. Entonces muestra de que ellos hacían las cosas en el nombre de Jesús, porque en el versículo que acabamos de leer, en el capítulo 28, versículo 18, dice que toda autoridad le ha sido dada a él. Entonces por eso se predicaba en el nombre de Jesús, o en arrepentimiento en el nombre de Jesús, porque a él se le había dado toda autoridad en la tierra para hacer todo eso. ¿Y el versículo 24 qué dice? 24, 47. 24, que me perdí. De esa manera eché la giladita, pero no respetan. Sí. Dice, sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento. Entonces, pero en la Biblia me dice que se predicase en su nombre. Eso. Sí. El arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos primero. Predicase en su nombre. Exactamente. Eso es lo que yo precisamente... ¿En qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se le había dado autoridad. Que se predicase. O sea, es que yo he escuchado congregaciones donde dice, voy a empezar este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.